Hola a todos. En esta ocasión conoceremos lo que sería el desglose de la escala cualitativa. Proporciones. Para calcular una proporción se divide la frecuencia absoluta de la categoría que se está analizando entre el total de individuos identificados con la variable de estudio. Lo anterior se puede representar de la siguiente manera. Sería A, la frecuencia absoluta, entre el total. O también representado, como conocíamos anteriormente de estadística 1, lo que sería la frecuencia relativa. Entonces, P representa la proporción, A es el número de elementos con la característica de interés y B es el número de elementos sin la característica de interés. Es decir, que A más B sería el total o el universo. La interpretación de las proporciones puede ser un poco más confusa. Entonces, se acostumbra a multiplicarlas por 100 para expresarlas como un porcentaje y se especifica mediante el símbolo de por ciento. Así, para calcular un porcentaje, basta dividir el número de individuos en cada categoría entre el total del grupo y multiplicar el resultado por 100. Acá tenemos un ejemplo de las características de 20 niños de 1 a 4 años de edad ahogados en su hogar, en la zona metropolitana de Guadalajara desde el 91 al 93. Tengo acá en esta línea lo que son las cantidades, va desde el 1 hasta el 20. Tengo 20 sujetos. Luego el sexo de cada individuo y el depósito, o sea, dónde murió, en aljibe, baldetina, olla, etc. Se nos pide entonces hacer una distribución de frecuencia con la variable sexo. Tengo acá la tabla de nuevo para poder hacer el conteo. Luego, coloco mi tabla donde voy a colocar la variable porque me han dicho que utilice una sola variable, en este caso variable sexo, la frecuencia y la proporción. Entonces, femenino y masculino son las variables y el total. En la frecuencia entonces vamos a contar cuántos femeninos hay. Si cuento, 1, 2, 3, 4 y 5. Por lo tanto, son 5 de frecuencia. Obviamente, como el recuadro me ha dicho acá en el problema que tengo 20 niños, no tengo que contar lo de sexo masculino, pues simplemente 20 menos 5 son 15. Y el total de individuos hacen 20. Luego, la proporción sería dividir lo que es la frecuencia entre el total. Así, da 0.25 cuando se divide 5 entre 20. Luego 15 entre 20 son 0.75 y el total entonces tiene que ser 1. Si analizamos entonces lo que nos puedan preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que los afectados sean masculinos? Si decimos 0.75, es algo engorroso que nos puedan comprender. Sin embargo, cuando multiplicamos ese número por 100, se da un 75% y así lo vamos a responder. Hay un 75% de probabilidad de que sean masculinos. Las ventajas del uso de las proporciones. En primer lugar, permiten comparar con facilidad dos o más series cuyos totales son diferentes, pues estos quedan convenientemente reducidos a la unidad o a 100 en el caso de porcentajes. Y en segundo lugar, por medio de las proporciones se puede asumir la probabilidad de que un evento ocurra. Como el ejemplo anterior, el 75% de los afectados eran masculinos. Pues cabe destacar entonces que la mayor parte de los niños son más traviesos, por eso caen entre esos depósitos de agua, puede ser que sean más descuidados o que le den más libertad. Usos de las proporciones en epidemiología. Las proporciones son muy utilizadas en la práctica de la epidemiología, de tal manera que algunos de sus usos específicos tienen nombres propios, como es el caso de la prevalencia, la incidencia acumulada y la sensibilidad y la especificidad. Pues vamos a ver de qué se tratan cada una de ellas. La prevalencia cuantifica la proporción de individuos en la población que tienen algún estado de enfermedad en un instante específico del tiempo y proporciona una estimación de la probabilidad de que un individuo se encuentre enfermo en algún punto del tiempo. La fórmula para calcular es la siguiente. Vamos a tener una división simplemente del número de casos con la enfermedad en un punto específico entre el total de la población en el mismo grupo y punto específico. Prevalencia, total de casos entre el total de la población. Para facilitar la lectura del cociente anterior, se acostumbra a multiplicar el resultado por una constante que puede ser 100, 1000, 10.000 u otra cantidad, con la finalidad de no utilizar fracciones pequeñas
al expresar prevalencias. Entonces, generalmente lo estamos multiplicando por 100 para hablarlo también en forma de porcentajes. Observemos un ejemplo del uso de la prevalencia. Con frecuencia, los servicios de medicina familiar están interesados en conocer la prevalencia de pacientes enfermos de diabetes en la comunidad donde brindan el servicio médico. Para obtener esa información, el epidemiólogo ordena a su equipo que visite y registre toda la población que cubre su unidad. Como resultado de su investigación, encuentra que en una población de 4.550 habitantes se identificaron 228 sujetos diabéticos. Así, la prevalencia de diabetes en esta población es de, recuerden, la cantidad de enfermos entre la cantidad total. Serían 228 entre 4.550 igual a 0.05. Pero decir eso casi no podemos entenderlo, así que al multiplicar por 100 tendríamos un 5%, o es lo mismo decir 5 por cada 100 habitantes tiene diabetes. Observemos otro ejemplo de prevalencia. Hasta el 27 de mayo del 2020, en la República Dominicana se han reportado 16.068 casos confirmados del COVID-19 y la misma cuenta con una población de 11.185.090 personas. Esos datos fueron proporcionados por el Ministerio de Salud Pública. Ahora bien, ¿cuál es la prevalencia de esta enfermedad en nuestra nación? Vamos a recordar entonces la fórmula, que son los casos con la enfermedad entre el total de la población. Sustituimos los valores, los casos, el total de la población y dividimos. Recuerden que esta cantidad es muy pequeña, un poco difícil de interpretar y por eso vamos a multiplicar por 100. Y me queda esto, 0.14. ¿Qué significa eso? Que hay 0.14 contagiados por cada 100 personas. Una cantidad muy mínima de contagiados, pero sabemos también el peligro porque se propaga muy fácilmente. La incidencia acumulada es otro tipo de proporciones que vamos a estudiar. En contraste con la prevalencia, la incidencia cuantifica el número de eventos de la enfermedad que se desarrollan en la población de individuos en riesgo durante un intervalo específico de tiempo. La incidencia acumulada, o IA en sus siglas, es la proporción de personas que adquieren la enfermedad durante un periodo específico y se calcula como lo siguiente. Número de casos nuevos de enfermedad durante un periodo de tiempo entre el total de la población en riesgo al inicio del periodo de estudio. Esta ocasión vamos a ver el número de casos nuevos y el total de la población al inicio, o sea, donde empezó todo, no actualmente como lo puede hacer la prevalencia. Esta medida de frecuencia proporciona un estimado de la probabilidad de que un individuo tomado al azar en una población de riesgo desarrolle la enfermedad durante un periodo específico. A esta probabilidad también se le conoce como riesgo. Un riesgo de que contagio, por ejemplo. El periodo de observación es arbitrario y depende de las características evolutivas de la enfermedad. Al igual que con la prevalencia, la incidencia acumulada puede multiplicarse por una constante para facilitar su lectura e interpretación. Se hace necesario señalar cuando una persona se encuentra en riesgo. Sabemos que una persona está en riesgo cuando es biológicamente posible que desarrolle la enfermedad en un futuro inmediato. En esta ocasión estamos todos en riesgo de contagiarnos de COVID-19, pero también hay razones frecuentes de que alguien no se encuentra en riesgo. Estas son, ya la persona tiene la enfermedad, es decir, ¿cómo se va a contagiar si ya tiene la enfermedad? Otra razón sería la persona ha adquirido inmunidad. Un niño ya se enfermó de sarampión, no lo padecerá de nuevo. Eso es cuando son enfermedades de ese tipo. La persona, por ejemplo, no tiene la capacidad biológica de desarrollar la enfermedad. En esta ocasión, por ejemplo, los varones nunca sufrirán cáncer uterino. Durante algún tiempo de la vida, la persona fue susceptible de desarrollar la enfermedad, pero esta fue abolida por algún procedimiento particular. Por ejemplo, la mujer a la que se le ha practicado una histerectomía no puede desarrollar cáncer uterino. Observemos un ejemplo de incidencia acumulada. Si se toma una cohorte de 12 sujetos y se lo observa durante 5 años, sin que sus elementos se pierdan por el estudio y sin que dejen de estar en riesgo durante el periodo de estudio, y de ellos 5 desarrollan enfermedad, entonces la incidencia acumulada será, tengo número de casos nuevos que fue 5, el número total de población al inicio que son 12, y cuando divido 5 entre 12 son 0.42 en 5 años. En otras palabras,
Si se toma un individuo de los observados al inicio del estudio, la probabilidad de que en el transcurso de 5 años desarrolle la enfermedad es de 42 sobre 100. 42 personas de 100, por ejemplo. La sensibilidad y la especificidad son dos proporciones que nos permiten medir la validez de un instrumento de medición en relación con un criterio de clasificación. Y se define de la siguiente manera. La sensibilidad es la probabilidad de clasificar correctamente a aquellos que tienen la característica de interés. Y la especificidad es la probabilidad de clasificar correctamente a aquellos que no tienen la característica de interés. Para su cálculo procedemos de la siguiente manera. 1. Mediante un procedimiento de clasificación perfecto, generalmente conocido como gold standard o estándar de oro. Los sujetos son clasificados según presentan o no las características. En términos clínicos, generalmente se clasifican como enfermos y no enfermos. Esta característica de especificidad y sensibilidad tienen que ver ya con exámenes clínicos realmente. Luego, estos mismos sujetos son clasificados mediante un instrumento menos perfecto, aunque más sencillo, económico, menos invasivo, en dos grupos según presenten o no las características. En términos clínicos, generalmente se clasifican como positivos o negativos a la prueba. Uno esperaría que todos aquellos que tienen la característica, según se midió con el estándar de oro, resulten positivos, y que aquellos que no tienen la característica, según se midió con el estándar de oro, resulten negativos. Es decir, llega a su consultorio una persona con ciertos síntomas, y como son los mismos síntomas de una enfermedad X, antes de usted dar una afirmación, primero le manda a hacer unos análisis. De allá, con los resultados de que usted va a decir, bueno, está como positivo o está negativo. Ahí también entra la palabra lo que es falso positivo y falsos negativos. Dado que el segundo criterio de clasificación es imperfecto, algunos sujetos que realmente presentan las características serán clasificados incorrectamente como que no la tienen. Y mientras que algunos que realmente no presentan la característica serán clasificados incorrectamente como que sí la tienen. Eso es como en el caso del dengue, que hay que esperar cierta cantidad de días para repetir de nuevo el examen, para entonces ver si es positivo o negativo. ¿Es un falso positivo o un falso negativo? Para el cálculo de la sensibilidad y la especificidad, generalmente acomodamos los datos como se muestra en el cuadro. Vamos a ver cómo. Tengo un arreglo de datos para el cálculo. Aquí coloco entonces, según la prueba, me da positivo, ausente, o sea, negativo, positivo o negativo, que es lo mismo. En los positivos, si está presente dicha enfermedad, A y C, o sea, de los positivos coloco aquí lo que realmente lo tiene, y la ausente lo que tiene, lo que dicen que no lo tenían y salieron con ello. Entonces sería el total, A más C. Y estos son los negativos, los que llegaron por una enfermedad y salieron con otra. Aquí tienen una. Y esto, de los que no la tienen y no la tienen, estos son los que están completamente sanos, porque están en el recuadro de que no tienen esos indicios y realmente con el examen no dio esos indicios. O sea, estos son la parte de los realmente sanos. Y nuestro cálculo tenemos estas fórmulas. Para la sensibilidad sería A entre A más C, es decir, ¿qué tan sensible es este periodo que es A? El positivo que dio positivo, el que realmente fue con un dolor de riñón y salió con dolor de riñones, entre el total de los que sí se hicieron la prueba y dio positivo. Y la especificidad de aquellos que están totalmente sanos entre el total de los que dieron negativos. Veamos. Supongamos que tenemos interés en evaluar la validez de una prueba diagnóstica que es más rápida y económica que el estándar de oro. Para hacerlo, seleccionamos dos grupos, uno de enfermos y otro de no enfermos, ambos clasificados mediante el uso del estándar de oro, es decir, según los síntomas que tienen. Las frecuencias de cada categoría se muestran en el cuadro. Esto fue lo que pasó. Fueron todos al consultorio y a todos le indicaron el mismo tipo de análisis. Entonces, la prueba alternativa o da positivo o da negativo. Acá, positivo entre los enfermos dieron 85 y sanos dieron 10. Y los negativos, los que estaban enfermos fueron 15 y los que estaban sanos son 190. Observen que cada línea tiene una suma. De los enfermos son 100 en total y de los sanos son 200 en total. Para calcular la sensibilidad de la prueba, recordemos la fórmula A entre A más C. Esa es la parte de A, que sería 85, y A más C
sería el resultado aquí debajo, que son 100. A, B, C y D. Entonces, como decíamos, A más C serían 100. Así, 85 entre 100, una sensibilidad de 0.85. O podemos decir que es un 85% sensible a dar positivo a la prueba o salir enfermo de la prueba que le mandan a hacer. Ahora bien, la especificidad con la misma tabla, D entre B más D. B y D. Entonces, recuerden que D son los que están totalmente sanos. Entre el total sería 190 sobre 200, lo que especifica un 0.95 o el 95% de los pacientes que se le hizo la prueba X salieron sanos. Y ahora la mejor parte, a practicar lo aprendido.